Y ya nos encontramos en este nuevo plató de Casal Fester y estamos acompañados por, la verdad es que, una persona muy erudita en el mundo de las fallas, que hace poquito, hace una semana, dio una charla bastante interesante en unas jornadas sobre nuevas tecnologías aplicadas en el mundo de las fallas, precisamente en la Universidad Politécnica de Valencia. Él es Jesús Catalá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Catalá es profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, es profesor de Historia de las Ciencias en medio de la cabeza, y además también es miembro de la Asociación de Estudis Fallers, y todo esto sin ser fallero. Efectivamente, nunca he sido fallero de comisión, aunque sí que me haya interesado siempre por las fallas desde que era muy pequeño. Y bueno, he acabado sí colaborando con fallas, con talleres falleros, hago llibrets, hago guiones de fallas, pero bueno, y además investigo sobre ellas. Es curioso que una persona que no esté involucrada o esté dentro de ese mundo fallero, ¿cómo empieza a estudiar el mundo de las fallas? Bueno, pues al final uno empieza porque le gustan las cosas, claro, uno estudia si siente una atracción por lo que estudia. Normalmente estudiar algo que te repele pues no te causa demasiada satisfacción. Es evidente que un historiador, pues no sé, del nazismo no tiene por qué simpatizar precisamente, ¿no?, con su objeto de estudio, pero evidentemente un hecho festivo te atrae porque te gusta. Y así fue, yo era pequeño y me entró afición y veía muchas fallas, y a partir de ahí pues bueno, iba recopilando información. Llegó un momento en que bueno, ya la vida me llevó a la docencia y a la investigación, y una parte de mi investigación la dedico ahora efectivamente a las fallas. Antes has dedicado, como decías, parte de su estudio a lo que son los ninots, a lo que es la tradición fallera, pero precisamente en esa jornada sobre nuevas tecnologías, se habló del cambio que ha sufrido precisamente la creación de los monumentos, el cómo se hacen las fallas de cartón piedra. Efectivamente, desde el origen de las fallas como ahora las entendemos, las fallas tienen un origen muy nebuloso, muy difícil de establecer. Sabemos que en el siglo XVIII hay fallas que efectivamente sacan ninots, es decir, algo que se parece a las fallas de ahora, pero todavía con una estructura desde luego muy diferente. Claro, es a partir del siglo XIX, sobre todo desde los años 50, 60, que empezamos ya a tener una documentación continua sobre las fallas, que entonces son un festejo pequeño en la ciudad de Valencia y por imitación en algunas localidades más. Un festejo pequeño, no la gran fiesta que es ahora, un festejo que se reduce al Día de San José. Las fallas como monumentos son tan pequeñas como es el festejo en aquel momento. Fallas con una sola escena, que parece un escenario de teatro, con 2, 3 ninots, que lógicamente son fallas hechas con más o menos espontaneidad por los festeros. 15, 20 días antes, que deciden plantar la falla, pagan el arbitrio municipal correspondiente y la plantan. Un poco manufacturado, ¿no? Sí. Hecho por ellos mismos. Sí, muy en el sentido tradicional del pensat i fet y todos estos mitos que tanto nos gustan a los valencianos sobre nuestra manera de ser. Al final de aquello, en apenas siglo y medio, hemos llegado a la situación actual, unas fallas gigantescas que requieren una capacitación técnica importante para poder elaborarlas y plantarlas. En fin, un proceso productivo que se extiende durante todo un año, se acabó el hacer las fallas improvisadamente, en fin, todo lo que ahora conocemos como efectivamente la manifestación plástica del monumento fallero. Sí, estamos hablando de varios siglos, pero sí que es cierto que en cuestión de 20, 30 años también se ha habido una diferencia brutal a la hora de construir las fallas, ¿no? Ya no se deja un poquito más de lado, sobre todo las fallas grandes, las fallas de especial, las de modelado nuevo, dejan un poquito de lado ese cartón piedra para lo que se llama vulgarmente corcho blanco, que es el poliestereno. Pero en estos 20 años que yo recuerdo, vaya, ¿cómo han cambiado el trabajo en el taller? Sí, la verdad es que ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente precisamente por ese cambio en el material. Es verdad que todavía queda un resto de mercado para la falla de confección antigua a base de cartón, pero ya residual. Es decir, en este momento, después de 2 décadas desde la generalización, más o menos el corcho blanco empieza a generalizarse a comienzos de los 90. Las primeras fallas que podemos considerar en la sección especial, en las secciones punteras en la ciudad de Valencia, que se plantan íntegramente, son en torno al 92, 93, 94, esos son los años un poco donde se consolida, aunque ya hay probaturas previas con el corcho blanco, pero ahí empieza a generalizarse una falla enteramente concebida para el corcho blanco, que permite
con mucho menos tiempo un volumen mayor. O sea, a igualdad de volumen cuesta mucho menos tallar directamente en el corcho, luego preparar y luego pintar y acabar la falla, que todo ese proceso con el cartón, que exige un modelado previo en barro, en arcilla, sacar el molde correspondiente, sacar entonces del molde la figura, ensamblar las diferentes partes de la figura, y a partir de ahí sí el proceso ya empieza a ser similar al actual en cuanto al preparado final, pero claro, nos hemos ahorrado de 4 pasos previos 3. Claro, claro, la economía de tiempo es muy grande, eso permite aumentar el volumen de la falla porque hay mayor disponibilidad de tiempo y también porque el propio material lo permite, al ser en principio más ligero que el cartón. Ese cambio supone de manera asociada también cambiar algunos aspectos en la solución estética. Ciertos aspectos que se pueden resolver con el cartón no se pueden resolver con el corcho y viceversa. No es el mismo tipo de trabajo escultórico en un caso que en el otro. Por tanto, eso también va a condicionar nuevas vías de expresión. La tendencia, por ejemplo, a planos de tallado más extendidos, que llevan también a un uso diferente de las pinturas. En las fallas de los 70, de los 80, los colores tienden a ser más estridentes que en las actuales, precisamente para ajustarse mejor a las formas mucho más curvadas, mucho más recargadas que tienen aquellos modelados respecto a los actuales. Y aparte, gracias a la utilización de este, como hemos dicho, poliestereno, también se han introducido nuevas tecnologías como por ejemplo el diseño por ordenador y los conocidos como brazos robots mecanizados, ¿no? Efectivamente, esto es la evolución de los últimos años. Las primeras fallas en corcho blanco, el tallado es directo, bueno, como se sigue haciendo por otro lado, por ejemplo, las fallas infantiles siguen siendo en general de tallado directo, y muchos detalles de ninots, de bases actualmente también, pero lo que es el cuerpo central de la falla y sobre todo los remates de grandes volúmenes, cada vez más son figuras de ejecución mecanizada. Esto quiere decir que alguien hace el diseño, a partir del diseño se amplía la escala requerida por procedimientos informáticos de imagen, proceso de imagen por ordenador con diferentes programas, y luego la información así informatizada pasa a lo que es la máquina ejecutora del volumen en cuestión. Como unas láminas, ¿no? Es por láminas, claro, es como quien comprenda la noción de un mapa topográfico lo entenderá fácilmente. Para hacer un mapa topográfico uno coge la montaña y figuradamente, con matemáticas, la hace a rodajas. Y cada rodaja la dibuja su borde en el mapa. El borde se supone que tiene una altitud fija para la montaña, entonces cada rodaja más pequeña respecto nos acercamos a la cima, rodaja tras rodaja. Si nosotros reconstruyéramos esas rodajas efectivamente a partir del mapa, sacaríamos una figura de la montaña en pequeñito, ¿no es así? Sí. Pues aquí es lo mismo, pero al revés. Es hacerlo en grande a partir de las rodajas pequeñas que vienen del diseño original, primero en 2D, luego en 3D, de la falla en cuestión. Y aparte de las ventajas que hemos dicho de ahorro de tiempo, ¿qué otras ventajas tiene la introducción de estas nuevas tecnologías en los talleres falleros? Bueno, las ventajas vienen sobre todo por el grado de exigencia productiva que se tenga. Hay fallas que puede que tal procedimiento sea desmesurado, sea matar moscas a cañonazos. Es decir, estos procedimientos nuevos están muy bien, sobre todo si manejamos volúmenes muy grandes. Para volúmenes más pequeños, pues tal vez no haga falta. Depende también, por supuesto, del sentido que el propio artista, que la propia concepción de la falla exija. Hay artistas que, en razón del tipo de trabajo que requieren, que no necesita de un gran volumen, que necesita por el contrario de una flexibilidad mayor a la hora de la ejecutoria, una posibilidad mayor de improvisar sobre la marcha, no necesitan obligadamente recurrir a estos procedimientos. Es decir, pueden seguir con el tallado